Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto, pero siento que necesito desahogarme. Toda esta situación se siente como una pesadilla y tal vez compartirla aquí me ayude a encontrarle algo de sentido. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero allá voy. Estuve con mi esposo, Mark, durante unos 5 años. Las cosas iban bien, o al menos eso pensaba. Nos casamos siendo jóvenes y todo parecía perfecto. Teníamos planes de formar una familia, comprar una casa, todo. Pero después de un par de años de intentarlo, descubrimos que yo no podía tener hijos. Fue devastador. Siempre pensé que sería madre y escuchar que no era posible fue como si me arrancaran todo mi futuro. No sabía cómo manejarlo, pero lo intenté. Fui a médicos, consideré otras opciones y traté de averiguar cómo todavía podíamos tener una familia, tal vez por adopción u otros métodos. Pero Mark no lo llevó nada bien. Al principio, fingió ser comprensivo, diciendo cosas como saldremos adelante juntos y no importa, te amo sin importar qué. Sin embargo, poco a poco se volvió distante, frío incluso. Evitaba hablar del tema y no reconocía cuánto dolor me causaba. Yo sabía que él quería hijos, pero no esperaba que se cerrara de esa manera. Unos meses después, me dijo que quería el divorcio. Ni siquiera lo suavizó, sencillamente dijo que no podía soportar la idea de no tener hijos y que quería seguir adelante. Como si yo tuviera la misma opción en ese momento, cuando apenas estaba procesando que no podía tener hijos y la persona que se suponía me apoyaría me estaba abandonando. Me rompió el corazón. Le supliqué que reconsiderara al menos otras alternativas, pero no le importó. Ya estaba desconectado. Era como si, en el momento en que descubrió que no podía tener hijos, hubiera decidido que ya no valía la pena. Y así se fue. El divorcio fue rápido, frío y brutal. Lo perdí todo, mi matrimonio, mi futuro y la esperanza de formar una familia con el hombre que amaba. Fue como si mi mundo entero se derrumbara y yo no supiera ni por dónde empezar a recoger los pedazos. Lo peor vino después, alrededor de un año más tarde. Empecé a escuchar rumores. Ya saben cómo son los pueblos pequeños, la gente habla y tarde o temprano todo se sabe. Al principio, ignoré lo que decían, que Mark estaba saliendo con alguien nuevo. Al fin y al cabo, estábamos divorciados y él podía hacer lo que quisiera. Pero después me enteré de quién se trataba, mi hermana gemela, Sara. No podía creerlo. No quería creerlo. ¿Cómo podía mi propia hermana, la persona con quien lo compartía todo, hacerme algo así? ¿Cómo podía traicionarme de esa manera? No quise precipitarme, así que le pregunté directamente. Tal vez solo fuera un rumor, tal vez había alguna explicación lógica. Pero no. Ni siquiera lo negó, y ni por asomo se mostró arrepentida. Sí, estamos saliendo, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Simplemente sucedió. ¿Cómo que simplemente sucedió? Mi esposo me dejó y un año después está con mi hermana, ¿y eso solo pasó? No podía creerlo. Sentí una rabia y un dolor tan fuertes que me costaba pensar con claridad. Me sentí como si toda mi vida hubiera sido una gran mentira. Pensé que podía contar con mi familia, con mi hermana, pero estaba equivocada. Ella no sentía remordimiento ni culpa. Lo asumió como si no tuviera ninguna importancia. Por si no fuera suficiente, unos meses después supe la noticia que me destrozó por completo. Sara estaba embarazada. No solo Mark me dejó porque no podía tener hijos, sino que embarazó a mi propia hermana gemela, la persona que supuestamente debía estar ahí para mí en las buenas y en las malas, que sabía lo mucho que yo luchaba con la infertilidad. Fue la traición definitiva. Cuando me enteré, me desplomé. Era demasiado, el dolor, la ira, el sentimiento de traición. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudo mi hermana, con quien crecí, ser tan cruel? ¿Y cómo pudo Mark, quien juró amarme a pesar de todo, seguir tan fácilmente adelante? Busqué a ambos para que me dieran una explicación, alguna respuesta que me diera cierre. Pero no les importó. Mark ya había pasado la página, y Sara actuaba como si no fuera gran cosa. No es como si lo hubiéramos planeado, dijo cuando la confronté. Las cosas simplemente sucedieron. Escucharla decir aquello era como echar sal en la herida. No entendía cómo podía ser tan indiferente, como si lo que habían hecho no importara, como si traicionarme no fuera la gran cosa. Yo estaba furiosa, con la sangre hirviendo,
y a la vez sentía una tristeza inmensa, como si todo dentro de mí se rompiera. Le grité, preguntándole cómo podía hacerme algo así. Ella solo me miró, totalmente imperturbable, y respondió: «Mira, tú y Mark no iban a funcionar de todos modos. Tú no podías darle lo que él quería». Esa era su justificación. El hecho de que no podía tener hijos bastaba para que se sintiera con el derecho de quitarme mi vida, mi futuro, mi esposo. Actuaba como si fuera mi culpa que todo hubiera pasado, como si no ser suficiente para Mark legitimara que él se fuera con mi hermana y tuviera un bebé con ella. Yo temblaba de rabia. Apenas podía articular las palabras. «Soy tu hermana», le dije entre dientes. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» Ella se encogió de hombros. «Yo no te hice nada. No es mi culpa que no puedas tener hijos. Mark se merece una familia». Fue en ese momento que entendí que no había manera de razonar con ella. En su mente, lo que hizo no estaba mal. Hasta parecía orgullosa. Después de esa conversación, no pude ni verla. Bloqueé su número, dejé de ir a reuniones familiares donde sabía que estaría y básicamente la borré de mi vida. Pero lo peor fue que mis padres no se pusieron de mi lado. Creí que entenderían lo mal que estaba todo esto. Era su hija robándole el esposo a su otra hija y quedándose embarazada. Sin embargo, cuando les conté, dijeron que preferían mantenerse neutrales. «No queremos involucrarnos», dijeron. ¿No querían involucrarse? ¿En serio? Sentí que me abandonaban por completo. Mi familia, la gente que se supone debía apoyarme, se desentendió como si se tratara de una simple riña entre hermanas. Mientras tanto, Mark no dijo ni una palabra. No me contactó después del divorcio, y cuando supe que estaba con mi hermana y que iban a tener un bebé, guardó silencio. Supongo que no debía sorprenderme. Ya me había mostrado quién era realmente cuando me dejó por no poder tener hijos. Pero el hecho de que ni siquiera pudiera reconocer el daño que hacía lo empeoraba todo. Intenté llamarlo, le mandé mensajes para preguntarle por qué mi hermana, por qué tenía que hacerme esto. Nunca me respondió. Era como si yo no existiera, como si nuestra relación no hubiera ocurrido. Sentí que me borraban por completo, que solo era un obstáculo en su camino hacia su final feliz. El embarazo avanzaba y, aunque intentaba aislarme, seguía enterándome de todo por amistades, conocidos, redes sociales. Parecía que a cada paso había un nuevo recordatorio de su nueva vida juntos. Sara publicaba fotos de sus ultrasonidos, imágenes de su pancita de embarazada y de su vida feliz con Mark, y cada post era como una puñalada. Era imposible escapar de ello. Recuerdo un día, revisando Facebook, cuando vi las fotos del baby shower de Sara. Ahí estaba, sonriendo con Mark, rodeada de regalos y globos, con un texto que decía: «No puedo esperar para empezar esta nueva etapa de nuestras vidas juntos». Me revolvió el estómago. Quise arrojar el teléfono al otro lado de la habitación. ¿Cómo podían presumirlo así, como si no hubieran arruinado mi vida? Pensé en comentar algo, en contar la verdad de todo. Pero no lo hice. Solo me quedé mirando la pantalla, sintiéndome impotente. Con el paso de los meses, intenté seguir con mi vida, pero era imposible. Por todos lados, la gente hablaba de Mark y Sara. En poco tiempo se convirtieron en el centro de atención del pueblo. Todos parecían tan felices por ellos. A nadie le importaba lo que me habían hecho. Era como si no existiera, como si solo fuera la exesposa que no pudo tener hijos, mientras ellos eran la pareja perfecta formando una familia. No podía dejar de preguntarme cómo habrían sido las cosas si yo hubiera podido tener hijos. ¿Mark se habría quedado? ¿Habríamos seguido juntos, criando a nuestra familia como habíamos planeado? ¿O él siempre iba a abandonarme de todos modos? Me atormentaban esos pensamientos cada día. Pasé muchas noches en vela, preguntándome cómo todo se desmoronó tan rápido. Un día estábamos planificando el futuro y al siguiente él ya estaba formando una familia con mi hermana gemela. Se sentía irreal, como si viviera la vida de otra persona. Lo peor era que a nadie más parecía importarles. Mis padres, nuestros amigos, la gente del pueblo, todos se comportaban como si Mark y Sara no hubieran hecho nada malo. Esperé que alguien, quien fuera, levantara la voz para decir: «Esto no está bien». Pero nadie lo hizo. Me sentía más aislada todavía. Yo era la única que entendía lo retorcido de la situación. Empecé a centrarme en mí, a intentar rehacer mi vida sin Mark,
sin Sara y sin las personas que me habían defraudado. Pero era difícil avanzar cuando ellos estaban siempre ahí, viviendo la vida que se suponía que yo tendría. Cada vez que veía otra foto de ellos, felices, era un golpe al estómago. Hasta que nació el bebé. No sabía qué sentir cuando me enteré de la noticia. Pensé que tal vez estaría entumecida, que ya había tocado fondo y no podía dolerme más. Pero cuando vi la primera foto de Sara sosteniendo a su bebé y Mark junto a ella, sentí que me arrancaban el corazón. Esa tendría que haber sido mi vida. Tuvimos planes de formar una familia y ahí estaban ellos, sonriendo con el futuro que yo había soñado. No podía dejar de pensar que ese bebé era parte de mi familia, mi sobrino o sobrina, pero no quería saber nada. Cada reunión familiar, cada charla con amigos, cada publicación en redes sociales, se volvía una mención constante del bebé de Sara. Mis padres empezaron a comportarse como si todo fuera normal. Estaban encantados con su nuevo nieto, hablando de lo felices que estaban de poder consentirlo. Cada vez que lo mencionaban, sentía que clavaban el cuchillo un poco más hondo. Actuaban como si Sara no hubiera hecho nada malo, como si Mark no me hubiera dejado por no poder darle lo que quería. Intenté hablar con mi madre, esperando que comprendiera mi dolor. Pero lo único que dijo fue: «Cariño, no vale la pena que sigas aferrada al enojo. Sara ahora está feliz y eso es lo que importa. Deberías intentar seguir adelante». ¿Cómo se suponía que debía hacer borrón y cuenta nueva? Mi hermana me había robado la vida, mi esposo, y ahora tenía el bebé que yo nunca podría tener. No podía pretender que todo estaba bien. Mi padre no fue de mucha ayuda tampoco, solo me dijo que dejara el pasado atrás, como si no entendiera lo profundo que era mi sufrimiento. Empecé a alejarme de mi familia. No soportaba ver cómo se ponían de parte de Sara y Mark, o cómo se hacían de la vista gorda. Cada vez que los veía, me recordaban lo poco que les importó lo que sucedió y lo rápido que habían minimizado mi dolor. Es extraño perder a tu esposo, pero perder también a tu familia es un dolor completamente distinto. Sentí que ya no tenía a nadie que me entendiera. Consideré la idea de irme del pueblo, comenzar de cero en algún lugar lejano. Pero esta era mi casa, y no iba a permitir que me expulsaran. ¿Por qué tendría que ser yo la que se marchara si ellos fueron los que me traicionaron? Aún así, seguir ahí era difícil. Cada día era una batalla para no hundirme. Ir al supermercado era enfrentarse a miradas de lástima o a gente que murmuraba al verme, como si mi identidad se hubiera reducido a la de la exesposa que no pudo tener hijos. Lo detestaba. Detestaba la forma en que la gente sentía lástima por mí o pensaba que la relación de Mark y Sara era el destino, como si mi dolor no importara. Era asqueroso. Finalmente decidí que no podía vivir así. Necesitaba hacer algo para retomar el control de mi vida y dejar de permitir que su felicidad dictara mi miseria. Empecé a ir a terapia, esperando que me ayudara a manejar la ira, el dolor y la traición. Al principio parecía inútil. ¿Cómo me iba a ayudar a hablar de esto? Pero poco a poco comencé a sentir un cambio. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que no podía cambiar lo sucedido, pero sí cómo me afectaba. Me ayudó a ver que tenía derecho a estar enojada, que no necesitaba perdonarlos ni fingir que todo estaba bien. Ese fue el primer paso para sanar, aceptar que estaba bien sentir rabia y dolor, y que no tenía que superarlos solo porque los demás querían que lo hiciera. La terapia no cambió el hecho de que seguía rodeada de quienes me lastimaron, pero me ayudó a encontrar una forma de sobrellevarlo. Empecé a ponerme a mí misma en primer lugar, algo que no había hecho en mucho tiempo. Por mucho tiempo estuve consumida por lo que me habían hecho, permitiendo que su traición dictara cada momento de mi vida. Pero ahora estaba aprendiendo a enfocarme en mí. No fue sencillo y no ocurrió de un día para otro, pero poco a poco recuperé mi vida. Dejé de prestarle atención a lo que decían los demás. Sus opiniones no importaban, porque no conocían toda la historia y, con sinceridad, a la mayoría ni le importaba. La gente adora el drama y yo había sido la protagonista de la telenovela del pueblo, pero no iba a permitir que eso me definiera. Empecé a dedicar mi energía a cosas que me hacían feliz. Me reuní con amistades de antes, probé nuevos pasatiempos y puse mi atención en mi carrera. Me rehusé a que Mark y Sara siguieran teniendo poder sobre mi vida. Ya me habían arrebatado tanto. Mi esposo, mi familia, mi sensación de seguridad. No iba a permitir que también me robaran mi futuro. Claro que todavía había días en los que la ira y el dolor regresaban con fuerza. No podía simplemente apretar un botón y dejar de sentir.
Cada vez que veía una foto de ellos con su familia feliz, me dolía. Cada vez que mis padres hablaban de su nuevo nieto, era como abrir una herida. Pero aprendí a sobrellevarlo, a entender que no tenía que estar bien con todo eso, pero tampoco tenía que permitir que me consumiera. Recuerdo un día en el que me encontré con Sara en el supermercado. Llevaba un cochecito de bebé y Mark iba con ella, como la imagen perfecta de una familia. Por un momento, sentí que toda la rabia volvía y quise gritarles, recordarles lo que habían hecho, cómo destruyeron mi vida sin pensarlo 2 veces. Pero no lo hice. Simplemente pasé de largo, sin decir una palabra. Ya no se merecían mi enojo ni mi energía. De eso hace alrededor de un año, y ahora estoy en un lugar mucho mejor. He aceptado que Mark y Sara viven su propia vida y, aunque quizá nunca los perdone por completo, he seguido adelante a mi manera. Ya no siento que sus actos me controlen. Tienen su familia y, supongo, bien por ellos. Pero yo tengo mi propia vida y la estoy construyendo sin dejar que su traición sea el centro de todo. Mi relación con mis padres sigue siendo complicada y quizá nunca sane del todo. Ellos optaron por la neutralidad justo cuando yo más necesitaba su respaldo, y eso dolió más que nada. Pero he hecho las paces con la realidad de que no puedo cambiar cómo actúan los demás, solo puedo cambiar mi reacción ante ello. Al mirar atrás, no puedo creer cuánto dejé que esa traición me destrozara. Me perdí a mí misma durante mucho tiempo, creyendo que mi valor estaba ligado a Mark, a tener hijos, a esa vida perfecta que me había imaginado. Pero ahora sé que soy mucho más que eso. La vida no siempre sale como uno planea. A veces da giros bruscos y terminas en lugares que jamás habrías imaginado, pero eso no significa que no pueda salir adelante. No digo que tenga todo resuelto, ni de lejos. Pero he descubierto que soy más fuerte de lo que creía. Las decisiones de Mark y Sara no me definen. Mi infertilidad no me define. La gente que me hizo daño no decide quién soy ni qué futuro tengo. Así que esta es mi historia. No voy a fingir que todo es perfecto ahora, porque no lo es. Pero estoy mucho mejor y, por primera vez en mucho tiempo, siento que controlo mi vida otra vez. Si alguien está pasando por algo parecido, solo quiero decirles que las cosas mejoran. No sucede de la noche a la mañana y no es fácil, pero al final encuentras la forma de salir de la oscuridad y redescubrir tu fortaleza. Cuando eso pasa, las personas que trataron de hundirte ya no importan más. Gracias por leer. Reddit.